gusto poder estar nuevamente acá. Nos hemos visto seguido en este comienzo de año y es el deseo de mi Padre que siempre estemos de continuo en su presencia. Bien. Am, Hay una palabra que es bien importante para este inicio de año y también para cuando uno está en un momento especial, ¿no? Y esa palabra es el deseo. Y la palabra deseo significa lo que uno va a colocar por encima de cualquier cosa que haya en su corazón. Cuando uno desea algo, uno comienza a trabajar de cierta forma que todos sus esfuerzos, su pensamiento, su sentir, se comienza a ir tras ello. Es algo que cautiva, es algo que enamora. La palabra deseo en español la vemos en diferentes partes de la Biblia, pero cuando nosotros vamos y buscamos esa palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra deseo se puede traducir de diferentes formas. Puede ser también codicia, puede ser también amar, puede ser también idolatrar. Eso es el deseo. Y el deseo usted lo puede encontrar allí de tal forma que no pretendo en que en esta sesión o en este momento en el cual estamos recibiendo la palabra podamos hablar todo acerca del deseo, porque sería demasiado, es demasiado extenso. Toda la Biblia habla acerca del deseo de Dios y el deseo de los hombres, y no lo podemos hacer. No obstante, hay algo que nos llama la atención, y es que cuando se quiere dar a alguien como ese buen ánimo, dice que Dios cumpla los deseos de tu corazón, ¿cierto? Y entonces uno dice, ay, bendito Señor, ojalá que así sea, ¿no? Y eh, esta frase es tan peligrosa, que la podemos entender de la siguiente manera. Cuando usted conoce la historia de Aladín, Aladín es un hombre que robaba y es un hombre que era muy hábil con su cuerpo. Y Aladín andaba por los mercaderes, por la plaza, y él podía rapar rápidamente y era tan hábil que nunca lo atrapaban. Pero un día se le apareció una lámpara. Y él la frota y cuando sale la lámpara sale un, un genio de la lámpara, le llaman genio. Habría que ver qué significa genio. Pero saldría allí como un espíritu, algo así, que es como un hombre atrapado en esa lámpara. Y este hombre se manifiesta. Y este hombre tiene una labor. Y esa labor es cumplir los deseos de todo aquel que frote la lámpara. Pero escuche bien, todo aquel que frota la lámpara, tan pronto sea el portador de la lámpara, es el amo y señor del hombre que está preso de la lámpara. Y el estar preso de la lámpara se demuestra de dos maneras. Uno, ese hombre vive en la lámpara. Y dos, no puede escapar de la lámpara porque tiene dos esclavas, dos manillas de oro en sus muñecas. Y eso simboliza que no se puede escapar. ¿Y por qué vale la pena aclarar eso? Porque este hombre tiene la capacidad de cumplir el deseo que le pidan, lo que él quiera. Tiene unas reglas que él respeta porque no puede superarlas. Pero entre esas reglas está que no puede liberarse a sí mismo. Esa es una de sus reglas. Y entonces este hombre que cumple los deseos de aquel que es su Señor. ¿Y dónde están los deseos de este Señor? En su corazón. La historia termina feliz para algunos y triste para otro. Pero ese otro venimos a ser, podríamos ser usted y yo, o nosotros podríamos ser los que terminan felices. Usted lo decide, usted decide ubicarse en donde está. El que termina, este hombre que está preso en la lámpara, él está preso porque en algún momento tuvo un mal deseo en su corazón. Y por ese deseo resultó preso de la lámpara. Pero y él tuvo muchos amos, muchos señores, todo el que portara la lámpara. Y seguramente tuvo amos malos, que le pedían cosas malas. Yo deseo que todo lo que yo toque sea oro. Imagínese usted en una ira bien grande toque a sus hijos
les corta la vida, aunque se han vuelto oro. Seguramente tuvo gente mala que le pidió ser los más poderosos para poder gobernar a los demás, porque pedían de acuerdo a qué? Su corazón. ¿Eran su qué? Su deseo. Era lo que subía por encima de cualquier cosa en su corazón. Cualquier cosa subía por encima de su corazón. Y eso era lo que deseaban, eso era lo que añoraban, por lo que suspiraban, por lo que se impacientaban durmiendo, lo que pensaban de día y de noche, lo que estaban pensando en cada momento. Pero un día este hombre que estaba atrapado en la lámpara encontró a Aladín, que aunque era ladrón, tuvo un buen deseo. La norma dice que el que encuentra la lámpara tiene 3 deseos. Y el último deseo que tuvo este hombre fue que el genio fuera libre. Eso se podía hacer. Si él deseaba eso, pues lo liberta. Eso dice la historia original. Pero una variación de la historia hace que Aladín tiente a otro hombre que es muy malo, que ha encontrado la lámpara. Y antes de que él pida el deseo del genio, tienta al otro porque no le puede quitar la lámpara, el otro es más fuerte, también es mago y tiene poderes, y lo tienta de tal manera que él le pida al genio ser el hombre más poderoso de todo el mundo. Y el hombre más poderoso de todo el mundo es el que está atrapado en la lámpara. Solo que el precio para ser poderoso es volverse esclavo de ese deseo. Y el genio apenas pide ese deseo, el hombre malvado dice, claro que sí, tus deseos son órdenes, porque eso implica la libertad de él. Cuando el otro se da cuenta que se vuelve esclavo de su deseo y que no puede escapar de él, grita, porque ya no podrá liberarse de él hasta que vuelva a encontrar un corazón bueno que quiera darle esa libertad. Y cuando le decimos a alguien que los deseos de tu corazón se cumplan, pues claro, es un deseo muy cristiano porque está en la Biblia. Mire, habla conmigo, por favor, el Salmo número 20, por favor. Y dice en el versículo número 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Oiga, regalemos palabra, ¿no? Qué bonito. Y eso está bien. No obstante, leamos desde el versículo número 1 y fíjese lo que dice. El Señor te oiga en el día de conflicto. Lo primero que está diciendo el salmista es que el salmista desea que Dios nos escuche cuando nosotros estemos, ¿cuándo? En conflicto. ¿Dónde se viven los conflictos? ¿En dónde? Ahorita hay conflicto entre Israel y Palestina. ¿Pero en dónde está ese conflicto? En el corazón. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón. De los deseos del corazón. Y allí también habla de pedir, de desear. Y entonces dice, el Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Tengamos en cuenta algo, que el nombre de Dios no se pone en cualquier cosa. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? El nombre de Dios no está en cualquier cosa. El nombre de Dios está en todo aquello que lo honra. Por eso nosotros, al decir que somos cristianos, estamos diciendo que somos aquellos que llevamos el nombre de Jesús. Es decir, que Dios, al poner su nombre en nosotros, Juan capítulo 1, versículo 12, que por tener ese nombre hemos sido llamados hijos. Y por cuanto somos hijos, llevamos su nombre. Al llevar su nombre quiere decir que usted y yo ya no somos cualquier cosa, sino que usted y yo nos hemos convertido en un lugar de, escuche bien, de honra. ¿De honra para quién? Para Dios. Por lo tanto, su nombre está en mí. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que su nombre sea glorificado ¿en quién? En mí. Que su nombre sea glorificado en usted. Por eso está su nombre en usted. Por eso antes no podía estar el nombre en usted, porque usted estaba sucio por sus pecados. Pero como Cristo murió en la cruz del Calvario, derramando una sangre que nos puede limpiar de toda culpa, entonces ahora su nombre habita en nosotros. Y usted y yo hemos sido convertidos en un lugar ¿de qué? De honra.
Entonces, acá está diciendo, el nombre de Dios de Jacob, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Si Dios nos defiende con su nombre, quiere decir que yo soy un lugar de honra. Quiere decir que el salmista sabe que todo aquel que sea librado en medio del conflicto será librado porque es una persona que cuida, que honra, que guarda el nombre del Señor. Y dice el versículo número 2, te envíe ayuda desde el santuario. Usted se imagina esto, se ve poderoso. Yo me lo imagino, perdón que yo soy un poco creativo cuando leo la Biblia, pero yo me imagino orando al Señor y Señor, ayúdame. Y desde el cielo están saliendo los ángeles ayudarme porque Él los creó ¿para qué? Para el servicio de los santos, para el servicio de los herederos del nombre de Dios. Así que cuando usted está en conflicto, Dios enviará a sus ángeles alrededor de usted para que lo cuiden, lo guarden, lo fortalezcan ante el conflicto. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero mire lo que ahora dice. Y desde Sión te sostenga. Dios lo va a sostener a usted. Porque el nombre de Dios está en usted. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Es decir, que esta persona no solamente tiene el nombre de Dios, sino que con ese nombre se ha dedicado ¿a qué? A vivir para Dios. Le ha dado ofrendas y le ha dado holocaustos. En el Antiguo Testamento se ofrendaba y se daba holocausto del animal, pero esto tiene varias connotaciones. Ese animal significaba mi amor hacia Dios, es decir, mi deseo hacia Dios. En el libro de Malaquías, el profeta exhorta al pueblo porque ellos hacen sacrificios y ofrendas a Dios, pero le dan lo peorcito. Le dan el animal ciego, el perniquebrado, el que está enfermo. Ahora, el tema que Dios está aquí mirando no es que usted le dé, porque Dios no necesita nada. El tema es que cuando usted le dé, ¿qué deseo hay en su corazón? ¿Usted desea honrar a Dios en su corazón? Entonces este hombre es un hombre que está, el salmista está mencionando a aquellos que le dan una ofrenda, un holocausto a Dios, y eso manifiesta el amor de Dios. Dar a Dios lo mejor muestra el deseo de su corazón. Venir nosotros al culto muestra el deseo de nuestro corazón. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su deseo cuando viene al culto? Si bien es cierto, yo he conocido que hay personas que ya no tienen deseos cuando van al culto. Simplemente van porque se volvió parte de su programación semanal. El domingo, ir a culto. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es el deseo del predicador? ¿Cuál es el deseo del que está recibiendo las personas? ¿Cuál es el deseo del que invita a otro? ¿Cuál es el deseo de aquel que se deja invitar? Y ese será el sacrificio, el holocausto que le presentamos a Dios. ¿Cómo se lo estamos presentando? ¿Con qué anhelo? ¿Con qué añoranza? ¿Cuál es el deseo del maestro y la maestra de la iglesia infantil? ¿Cuál es? ¿Cuál es el deseo? ¿Sabe? Conozco ujieres o personas que les gusta estar a la entrada para no estar en el culto. Los que dicen, no, yo me hago en la tarea más difícil. Yo me sacrifico por todo, yo me hago en la puerta. Porque en la puerta pues hago lo que me quiera hacer, lo que yo deseo. Allá me hago. Otros, está también la parte de los cristianos que son los escueleros. ¿Cuáles son esos? Los que siempre se hacen atrás. Y allá hablan, hacen desorden, no rinden culto. ¿Sí? Está también el de, también conozco a los maestros que quieren ser maestros de la iglesia infantil y se sacrifican cuando no hay un maestro disponible o alguno no puede ir porque realmente no quieren rendir culto. Porque tienen un corazón que está inclinado hacia sus propios deseos. Dicen, yo no necesito recibir, yo necesito es dar. Yo no necesito allá recibir palabra, yo le doy a estos pequeñitos. Yo sí sé cómo hacerlo. O incluso aunque ni siquiera sabe que no puede hacerlo, quiere estar ahí porque pues no quiere simplemente estar teniendo el culto. Y así, ¿cuál es el deseo que hay en nosotros? ¿Cuál es el deseo?
Y entonces termina diciendo el versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. O sea, está diciendo que Dios va a cumplir el deseo del corazón de aquel que ha mostrado que sus sacrificios y sus ofrendas son un lugar donde se honra el nombre de Dios. ¿Comprende? Ahora, ¿qué pasa si usted no es esa persona? ¿Qué pasa si usted y yo no somos esa persona que tenemos ese corazón inclinado ante el Señor y nos dicen que el deseo de tu corazón se cumpla? ¿Qué pasa? Solo por leer un solo versículo, porque ya voy a hacer memoria de varios momentos. Leamos Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1 y leamos el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasó en su corazón? Se entenebreció. Traducción, se volvió oscuro. Es decir, no hay luz, no puede ver. Y cuando usted no puede ver, no le queda otra cosa que tropezar. No puede ver el camino. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Versículo 22. Confesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, estos hombres que dijeron, yo sé lo que es bueno. Es decir, yo sé lo que es bueno para qué. Para mí y para el otro. Tienen un buen deseo según ellos mismos. Pero ¿qué ocurrió? Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Cómo es la gloria de Dios? La gloria de Dios ¿se puede corromper? No. ¿La gloria de Dios se desgasta? No. La gloria de Dios es incorruptible. Es decir, ni usted ni yo podemos corromper la gloria de Dios. Nadie podrá arrebatarle la gloria a Dios. Pero estos hombres quisieron ¿qué? Cambiar la gloria de Dios que es incorruptible. Es decir, la gloria de Dios no permite un poquito de gloria para usted, no lo permite. La gloria de Dios no se puede cambiar, no se puede corromper. ¿Qué es corromper la gloria de Dios? Primero, que no se la dé toda. Y segundo, que lo que no le da a Él, lo tome para usted. O incluso puede que no la tome para usted, la toma para otro. Uy, es que usted sí, uy, es que usted sí, uy, es que y usted le da toda la gloria a ese otro porque ese otro cumple los deseos de su corazón. Por eso hablar de la palabra deseo es algo tan amplio en la Biblia. Porque en la Biblia todo se fundamenta en el deseo. Todo. Usted está hoy donde está por la suma de sus deseos. Usted ha vivido lo que ha vivido hasta hoy por la suma de sus deseos. Es decir, que no culpe a nadie. Y entonces dice acá que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Dios los entregó qué? Traducción a lo que hoy estamos hablando, al deseo de su corazón. De tal manera que es muy peligroso decir, Dios cumpla los deseos de tu corazón. Y puede ser que sea un buen anhelo de quien lo dice, pero también puede ser que quien lo dice lo está diciendo con desconocimiento de lo que hay en el corazón del otro. Y por supuesto que desconocemos lo que hay en el corazón del otro. Pero Dios sí conoce el corazón de nosotros. Ahora, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es su mayor deseo? Yo le pido que habiendo explicado esto, que el deseo es lo que sube por encima de su corazón, usted por un momento piense cuál es su mayor deseo. Honestamente, lo piense, no lo diga, no lo pronuncie. Sea honesto con usted cuál es su mayor deseo. Y puede que en ese... Tómese el tiempo, por favor.
puede que en ello, en medio de esa honestidad, usted haya sido descubierto y se encuentre desnudo y diga, y estoy deseando algo realmente malo. O que de pronto usted tenga sospechas de algo malo en su corazón. Y vamos a leer un texto, que es el texto que nos inspira hoy, con el cual Dios nos inspira para poder hoy hacer esta reflexión. Así que le pido el favor se ponga en pie para leer. Génesis capítulo número 3, versículo 1. Dice, ya casi. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos que tú guardes nuestro corazón con tu palabra, que tu palabra nos ilumine para poder seguir adelante. Que nuestro corazón no se entenebrezca, Señor. Y si está entenebrecido, si está en oscuridad, tú traigas la luz que nos da la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Entonces, aquí nos comienza mostrando algo. El carácter de Satanás. ¿Cuál es el carácter de Satanás? El carácter de Satanás es el siguiente. Dice acá, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Cuando habla la serpiente, está refiriéndose también a Satanás y está diciendo, está hablando acerca de su carácter. Satanás es astuto. Satanás no es bobo. Bueno, sí lo es. Sí. Solo que él tiene una astucia para hacer el mal. ¿Sí? Para hacer el bien ha sido torpe, porque no ha sabido hacer el bien. O es más, es torpe porque eligió no hacer el bien. Es tonto porque eligió no hacer el bien. Pero para hacer el mal ha sido muy astuto. O sea, eso sí le sobra el ingenio para hacer el mal. Entonces Satanás es muy astuto. Y es astuto para poder engañar. Y es astuto para poder codiciar. Dice la Biblia que Satanás antes tenía un lugar en el cielo. Dice la Biblia que Satanás tenía allí una postura en la cual él estaba en un lugar de honor. Y ese lugar de honor, por supuesto, que era diferente al de otros. Pero él añoró en su corazón. ¿El qué? Deseó. Él codició. Codicia es igual que a desear. Pero la codicia connota algo malo. Es decir, usted desea algo que es malo. ¿Me hago entender? Es decir, ¿desear es malo? No. Pero cuando usted desea algo que no corresponde, usted está codiciando. Bien. Ahora, también desear tiene que ver con amar. Cuando usted ama, usted desea. Quiere decir que cuando usted le dice a su esposa, yo te amo, usted lo que le está diciendo es, yo te deseo. Tú estás por encima de mi corazón, yo te deseo. Y tiene un deseo profundo. Entonces, cuando usted también se acerca y le dice a, no sé, a sus hijos, yo los amo, ellos están por encima de su corazón. ¿Comprenden? Están por encima de cualquier otro deseo. Los amo.
Entonces es un deseo, pero es un deseo ¿qué? Todavía más profundo. Pero dice acá que Satanás es astuto y que Satanás es astuto y se dirigió a una cantidad de ángeles en el reino de los cielos y los convenció, los engañó y hizo contrataciones. Es decir, les dijo, usted me da tal cosa y yo le doy tal otra. Hizo contrataciones. Y un día entonces Dios, a través de otro ángel, los expulsa del cielo. Porque lo que hizo fue codiciar. Y cuando uno codicia, también está añorando o está dejando que su vida que llegue, la muerte. Y uno muere realmente, ese es de modo espiritual. La Biblia habla de la segunda muerte. Y esa segunda muerte es aquellos que desearon algo diferente a lo de Dios y fueron arrojados o serán arrojados al infierno. Y entonces dice que se le acercó a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No comáis de todo, con que Dios os ha dicho que no comáis. Bueno, aquí también Satanás está yendo en contra del mandato de Dios. Tenga usted en cuenta que Satanás nunca lo va a tentar con lo que Dios sabe. A ver, organizo la idea. Satanás solamente lo va a tentar a ir en contra del deseo de Dios. ¿Entiende que esto es una lucha de deseos? Satanás tiene un deseo, ¿cuál? Sentarse en el lugar de Dios. En eso sí es pilo, porque él sabe que no hay un lugar más alto que el de Dios. Entonces la Biblia dice que él quiso colocar, ni siquiera que quiso estar en el mismo trono de Dios, no, que quiso colocar el trono ¿qué? Al lado, es decir, que se comparta la gloria, pero acabamos de leer que la gloria de Dios es ¿qué? Incorruptible, es decir, no va a cambiar, es la misma siempre, y esa gloria solamente para él. Así que Satanás vino y engañó vino y le pregunta a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pregunta, ¿Dios les prohibió que no podían comer de todo árbol del huerto? No, al contrario, podían comer de todo árbol del huerto. Lea conmigo el capítulo 2, versículo 9, mire lo que dice. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo árbol era ¿qué? Bueno para qué? Para comer. Y todos los árboles eran buenos ¿a dónde? A la vista. Normalmente cuando nos enseñan de capítulo 3 nos dicen, no, el árbol de la ciencia del bien era el único árbol codicioso, o sea, el único árbol que uno, lo quiero comer. No, todos eran buenos. Como cuando usted va viajando y ve un naranjo y usted, poder parar y bajar unas naranjitas, ¿no? Y usted sin haberlas bajado, usted ya se imagina cortándolas y, ese zumo dulce, ¿no? Que lo refresca usted inmediatamente. Qué delicia de naranja, ¿no? Usted se lo imagina así. O que usted está por allá un poco más avanzado en la carretera y ve una guanábana y usted, esa guanábana, ¿no? Y usted no le importa que la guanábana lo va a volver una nada porque usted tan solamente la prueba y, ¿no? Bueno, algunos ya me di cuenta que no les gusta la guanábana, ¿no? Pero bueno, un mango entonces. ¿Sí, un mango? Y está tan bueno que usted le dice al otro, chupes ese mango. Y usted, y el mango es jugoso, ¿no? El mango también tiene jugo y el mango lo deja peor que la guanábana. Incluso en medio de los dientes. Ahí, estaba bueno el mango. Y así con todas las frutas. Así Dios hizo ese huerto especial. Todas las frutas eran, pero Dios no les prohíbe que no coman de él. Les dice, coman de todos. Y entonces la mujer lo sabe. Versículo número 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer conoce la palabra de Dios. El deseo en nuestro corazón será alumbrado si tenemos la palabra de Dios. Pero hay algo que ha corrompido la iglesia y es olvidar la palabra de Dios.
Y no solamente olvidarla en que no sepamos palabra, no, porque estoy seguro que todos los que estamos acá, hasta el que llegó hoy por primera vez, conoce palabra de Dios. El que viene por primera vez dirá, ¿cómo así que yo conozco palabra de Dios? Sí, claro, seguramente en su corazón está la palabra, no matarás, ¿conoce palabra de Dios? Seguramente en su corazón está la palabra, no mentirás, y eso es palabra de Dios. Y esa palabra ha sido dada a nosotros para alumbrar nuestro corazón. Nunca la tentación vendrá, nunca es tentación algo que no tenga que ver con la palabra. La tentación tiene que ver con la palabra. Los deseos malos tienen que ver con la palabra, es decir, van en contra de la palabra. Pero la palabra Dios nos la dio para alumbrar el corazón. Y esta mujer conoce la palabra de Dios. La madre de los vivientes conoce la palabra de Dios. Y dice, no, Señor, Él nos dijo que de todo árbol podíamos comer, pero hay uno del cual no podemos comer porque de lo contrario moriremos. De tal manera que ella misma sabe que la palabra de Dios es una palabra que nos da ¿qué? Vida. La palabra de Dios es dada para darnos vida. Cuando la palabra de Dios alumbra el corazón, da vida. Pero lo que ha corrompido a la iglesia es olvidar la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, no me refiero a olvidarla de no conocer, sino a olvidar de ir al consejo de Dios todos los días de la vida. Y sobre eso ha subido un pensamiento que todavía nos corrompe más. Y son los pensamientos donde decimos, yo soy así, Dios tenga misericordia de mí. ¿Y por qué es malo ese pensamiento? Porque ese pensamiento está mostrando que el mayor deseo que hay en su vida es no leer la Biblia, es no buscar el consejo de Dios. ¿Me hago entender con eso que acabé de decir? Vuelvo y explico. La palabra de Dios da luz a nuestro corazón. Pero cuando usted, escuche lo que voy a decir, ha dejado que un día no lea la Biblia, que 2 días no se acerque al consejo de Dios, que 3 días no vaya y busque la palabra de Dios, usted está dando testimonio de que el deseo más fuerte en su corazón no es buscar el consejo de Dios, sino hacerlo a un lado. ¿Comprende? Y puede que usted diga, no, pero Dios conoce mi corazón. Y siempre lo he dicho, esa frase también es engañosa, porque Dios va a decir, sí, yo conozco que el mayor deseo que hay en usted es no leer la Biblia. Y tenemos que ser honestos y reconocerlo. Y tal vez esto que acabo de decir, aunque sé que lo estoy diciendo de manera amable, sé que es una palabra que puede ser dura para usted. Porque está saliendo a la luz que su mayor deseo es no leer la Biblia realmente. Y de la misma manera pasa con orar. Bueno, Dios sabe mi corazón, Él sabe que yo quisiera estar en su presencia, pero pues sabe que soy débil. No, Él está dándose cuenta que su mayor deseo es no estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ayer, aunque lo pensó, no fue su mayor deseo. Porque el deseo, acabamos de mirar, es lo que usted ama. Eso es un deseo, lo que usted ama. Lo demás es un pensamiento. Cuando usted desea estar en la presencia de Dios, usted amará y hará lo posible por estar allí. De tal manera que un día que usted no haya buscado la presencia de Dios, 2 días que no haya buscado la presencia de Dios, dan testimonio de que usted desea no estar en la presencia de Dios. ¿Es claro eso? O sea, esto está mostrando lo que hay realmente en nuestro corazón, está dejándolo desnudo. Y esto que yo estoy haciendo es lo mismo que hizo Dios cuando entró al huerto. Y dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se había dado cuenta de que estaba ¿cómo? Desnudo. Porque su mayor deseo no fue obedecer a Dios. El mayor deseo de Adán fue comer de ese fruto. Las excusas sobran. Eso no lo vamos a ver hoy. Ah, que la mujer que tú me diste. Ah, que es que la serpiente. Ah, que es que... Eso hoy no lo vamos a ver. Aquí lo importante que es el deseo. Así que la pregunta para ustedes, ¿cuál es su mayor deseo? ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Qué es lo que más añora? Y entonces esta mujer tiene la palabra y la palabra le está dando luz. Hasta este momento ella no ha caído en la tentación. Versículo número 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esto es clarísimo. ¿Qué está diciendo esta serpiente? Lo contrario a lo que Dios dice. Si lo que Dios me ha dado a mí es para vida, lo que la serpiente me está diciendo a mí es para muerte. No moriréis. ¿Y saben? Hay deseos de Satanás que se pintan bonitos. Le voy a mencionar dos. Uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Uno del Antiguo. Estaba Saúl. Dios le había mandado a Saúl que acabara con un pueblo. No lo acabó. Le dijo que ni siquiera dejara los animales. Pero él dejó los animales ¿para qué? Para ofrecerle sacrificio al nombre de Dios. Y cuando llegó el profeta, ¿qué le dijo? Malvado. Dios le dijo que no dejara nada vivo. No, pero es que yo tengo un mejor deseo que el de Dios. Dios dijo que acabara con todos, pero no, yo al contrario estoy cuidando la vida de todos. Y estos animalitos los guardé para darle honra a Dios. ¿Qué le dice Saúl? Has deshonrado a Dios, porque Dios ama más que los sacrificios y los holocaustos, ama más la obediencia. Porque ¿qué es la obediencia? Es decirle a Dios que tu deseo sea mi deseo. Un ejemplo del Antiguo Testamento. Otro ejemplo del Nuevo Testamento. Este sí que es crucial. Este sí que es brutal. Muy bien, Pedro. Eres un hombre que Dios te ha revelado cosas en el espíritu y no en la carne. Unos versículos después, maestro, ¿cómo vas a ir a la cruz? Vive. No moriréis. Vive, maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque tienes los ojos puestos en las cosas de los hombres. O sea, en las cosas de dónde? De acá, de la tierra. No, Señor. O sea que Satanás, ¿dónde tiene puestos los ojos? Acá en la tierra. Porque es el único lugar donde puede reinar, acá en la tierra. En el cielo ya lo expulsaron. Pedro tenía un bonito deseo, ¿cuál? Que el maestro no muera. Tan lindo. Pero Jesús le está diciendo, literalmente la traducción es, cállese y póngase atrás mío. ¿Entiende qué le está diciendo a Pedro? Es decir, no, usted no me va a decir qué hago yo. O sea, usted no va a ir delante mío. Usted me hace un favor y se calla y se hace atrás mío y me sigue, porque yo sigo los deseos del Padre. Y si usted me sigue, seguirá el deseo del Padre. De tal manera que Satanás pondrá en usted y en mí deseos para que muramos. ¿Qué desea el mundo? ¿Qué desea usted? ¿Qué deseamos? Y quiero ser súper claro en esto. Mire lo que ocurre en el versículo 6. Versículo 5, perdón. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este jetón dice que serán como Dios. ¿Ah? Y eso es un sabor que todos hemos querido tener en algún momento en la boca. Querer ser como Dios. ¿O hay alguien aquí que no lo haya querido ser? ¿No? O tal vez alguno diga, Dios me libre, yo nunca lo he pensado. ¿No? Nunca le ha salido por la mente allá, si yo pudiera hacer esto. Sencillito. Si yo tuviera harta plata. ¿Usted se imagina usted con ese deseo y con la lámpara de Aladín? Sale el genio, ¿qué quiere? Y usted le dice, ser el hombre más poderoso del mundo. No, usted ya no le va a decir eso, ¿cierto que no? Que ya sabe que va a quedar expreso de los deseos de los demás. Porque cuando usted se arrodilla ante los deseos que son diferentes a los de Dios, usted queda preso de los deseos de los demás. Le voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera harta plata,
¿Para qué quiere harta plata? Para cumplir deseos, ¿no? Se comienza, yo le daría a mi mamá un poquito para la casita, o sea, mi mamá tiene deseo de casita, yo le daría eso. O sea, usted quiere ser Dios. Yo le daría a mi amigo ese que necesita para el tratamiento de salud, yo le daría para él. Usted quiere ser Dios. Un deseo bien espiritual. Pastor, para que no paguemos más arriendo, yo compraría el terreno y construiría un templo bien lindo. Y uno así de pura caspa preguntaría, ¿y por qué tan lindo? ¿Por qué no sencillo? No, porque es para el Señor. ¿Para cuál Señor? Porque Dios no se viste ni de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de ladrillo, ni de bloque. ¿Cierto? ¿Cierto que comienza eso a subir al corazón? Sí hemos querido ser como Dios. Otro ejemplo, a los hijos. Mi hijo, si yo tuviera esta plata, usted, yo le daría para la casita. Decía mi papá, una casa para cada uno. Así yo moriría en paz. ¿Sabe? Dios no quiere que usted sea Dios. Dios tiene un mejor deseo. Escuche esto. Si usted es Dios, ¿cuántos dioses hay? Pero supongamos que solamente usted alcanzó ese nivel a ser Dios. ¿Cuántos dioses hay ahora? Ahora hay dos. El Dios Todopoderoso y usted. Dios no quiere eso. Eso es una bobada. Eso es un pensamiento terrenal. Por eso los hombres hemos creado tantos dioses. Tantos dioses. ¿Sabe Dios qué quiere? ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Sí, es que es demasiado bonito. Dios no quiere que usted sea un Dios. Dios quiere que usted sea uno con Él. Dios quiere que usted sea uno con Él. Pero el diablo quiere seducirnos con sus deseos para que nosotros dejemos de ser uno con Dios. Y nos creamos diositos. ¿Entiende? Ser el hombre más poderoso del mundo. Y tan pronto nos volvamos el hombre más poderoso del mundo, ¿saben qué nos convertiremos? En un esclavo de Satanás. No, ¿por qué dice eso? Claro. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Póstrate ante mí, o sea, sea mi esclavo, y serás el hombre más poderoso del mundo. ¿No se lo dijo? ¿Entiende dónde está la trampa? Vuelvo y le pregunto, ¿cuál es el deseo más profundo de su corazón? Y entonces, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Era el único árbol bueno para comer? No, todos los demás también eran buenos para comer. En el huerto no había nada malo. Todo es bueno. Cuando Dios dispone algo, todo es bueno. Todo es bueno, amado. Y que era agradable a los ojos. Y aquí viene la parte mala. Y árbol codiciable. ¿Se acuerda lo que le hablé de la codicia? ¿Qué le dije de la codicia? Que la codicia también es un deseo, ¿cierto? Pero es un deseo pecaminoso. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, ¿cómo quedaron? Desnudos. Mis amados, ¿cuál es el deseo más profundo de su corazón? Si su deseo es hacer la voluntad de Dios, usted andará vestido de Cristo Jesús todos los días. Pero si usted no tiene ese deseo, usted anda desnudo. Y puede que la gente no lo vea, pero Dios sí lo ve. Y hoy Dios nos está diciendo, descubra su corazón. Para terminar, leamos el Salmo número 73.
Número 73. Esta mañana me llegó un versículo por una buena noticia que decía, es el texto de Efesios, acá lo tengo. Mientras tanto usted busque el Salmo, por favor. Y dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Solamente llenos de Cristo usted va a ser pleno, mi amado. ¿Sabe cuál es el jueguito de los deseos de este mundo? Lo alcancé, ahora qué sigue. Y ya. Lo alcancé, y ahora qué sigue. Y ya, es como una trotadora ahí. Pero usted sigue en el mismo lugar. No hay nada. En Cristo no es así. Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con todos, para con los limpios de corazón. Usted guarde su corazón y Dios va a mostrar toda su bondad, va a brillar su sol sobre usted, sin duda alguna. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve un deseo. Porque tuve ¿qué? Envidia, que también es otro deseo. Es otra forma del deseo. Tuve envidia. Este deseo es desear lo que otro tiene, ¿no? Y sentir como rabia, como ¡ah! ¿Por qué lo tiene, no? Y sentí envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas, no tienen dolor por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, es decir, hablan hasta barbaridades. Ni Dios tumbará este barco. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Claro, uno lee este texto y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pero este hombre está diciendo, no, yo comencé hablando de los limpios de corazón. Él va a quitar de acá a los malvados y va a traer a su pueblo. ¿A quiénes? A los limpios de corazón. Versículo 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, desafían a Dios, se mofan de Él. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjese lo fuerte este versículo. ¿Qué está diciendo? Que en vano ¿qué? Ha limpiado su corazón. ¿Y qué dice el versículo 1? Que Dios es bueno para con los de limpio corazón. Es decir, que Él está reconociendo. Hubo un momento en el cual yo dije, ¿para qué? ¿Para qué eso? De algunos de nosotros seguramente ha salido el pensamiento de decir, ¿para qué oro si Dios no me contesta? ¿A que la hermanita está enferma? ¿Para qué oro si Dios no me contesta? Yo oro por los enfermos y no pasa nada. ¿Para qué? ¿Para qué oro? Es más, yo oro por mí, no estoy sano. ¿Para qué? Y comienza el enemigo a minar. Y nosotros actuamos como el enemigo. Como Dios no hace, como mi deseo es, entonces yo me alejo de Dios. Cuando Dios lo que está diciendo es, cuando su deseo no funcione, acérquese más a Él. ¿Qué dijo Santiago? Ustedes piden
y no reciben, porque piden mal, porque piden según los deseos de su corazón. Dios cumpla los deseos de tu corazón. No, 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 no. No, a menos que el deseo de mi corazón sea el deseo de Dios. Limpia el corazón. Y entonces dice este hombre, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, él busca, limpia el corazón, pero los malos llegan y lo azotan. ¡Tra! A ver, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Cuénteme, ¿dónde está su Dios? ¿Entiende por qué el salmista está diciendo que en vano fue haber limpiado el corazón? ¿Dónde está mi Dios? Por eso nos seducimos tanto por ir tras los otros deseos. Y bueno, y él aquí se despacha en contar todo eso. Dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, comprenderlo le costó, le costó. Versículo 18, perdón, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y aquí yo puse una sigla para que usted se la grabe. EMA. EMA. La E de entrenamiento. Cuando usted entra al lugar de la oración, usted se está entrenando. Porque cuando usted entra a orar, a nosotros nos enseñaron que orar es irle a soltar a Dios todo el pliego de nuestros deseos. ¿Deseo qué? Deseo. Nosotros lo decimos más cristiano, ¿no? Padre, y estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Pero realmente lo que le estamos diciendo es, ¿deseo qué? ¿Deseo qué? ¿Deseo qué? ¿Deseo qué? ¿Deseo qué? Y una hora orando, ¿deseo qué? ¿Deseo qué? ¿Deseo qué? Y Dios, qué buenos deseos. Pero en la oración es el momento en donde yo entro delante del Padre y le digo, Padre, ¿qué deseas para mí? Esa es la oración. ¿Qué hizo Jesús cuando oraba? Lea cualquiera de las 3 partes o 4 partes donde aparece Jesús orando. ¿Qué pide él? Señor, ¿cuál es tu deseo? Estaba frente a Lázaro y dijo, yo te doy gloria y honra, Señor, porque esto lo has hecho para callar a los que se creen sabios y darte la gloria a ti. Le ocultaste esto a los sabios y se lo revelaste a los pequeños, que sea levantado Lázaro. ¿Era el deseo del corazón de Jesús? Era el deseo del corazón del Padre. Señor, ¿y ese es pecador por quién? ¿Ese es pecador? No. Él está ciego porque ese es el deseo del Padre. Porque el deseo del Padre es que lo conozcan a Él. Y cuando los ojos de este ciego sean abiertos, los ojos de muchos acá serán más abiertos. Señor, no se haga mi voluntad, no se haga mi deseo. Hágase tu deseo. Voluntad es otra palabra con la cual se traduce deseo. ¿Y este hombre en dónde encontró la verdad? En la oración. Allí fue donde se entrenó. EMA, ¿no? ¿E de qué? De entrenamiento. M de mantenimiento. Usted allí es donde se mantiene, donde usted limpia el corazón. Límpiame, límpiame. Un día, escúcheme, un día que usted no se levante a orar, es un día que más mugre le queda. Jonathan, otra vez barriendo la casa, pero yo la barrí ayer. Pero mire, parece que no la hubiera barrido. ¿Por qué? Porque todos los días que entra, mugre. Otra vez se va a bañar hoy Vanessa, pero ayer se bañó. No, pues que me ensucié. Hay que bañarse todos los días. Y la A de amor, porque en la oración es donde usted conoce el amor de Dios de la manera más profunda. Allí es donde Dios lo quiebra, lo parte y le muestra cuánto lo ama. Y vimos que amor es otra forma del deseo. Dios le va a mostrar su amor hacia usted. Hijo, tú deseas eso, pero yo deseo algo mejor para ti. El diablo te está tentando en que seas Dios. Yo no deseo que seas un diosito. Yo quiero que seas uno conmigo. ¿Quién es la iglesia? Es la que es uno con Dios. Por el nombre de Jesús. Y entonces esto lo entendió allí en la intimidad. Y entonces vamos a leer el final donde él dice, ahí está tan bonito este versículo, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
mi corazón, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y quiero que entienda esto. Él acabó de decir que los malvados azotan, ¿cierto? ¿Dónde estaba este salmista? ¿Dónde se inspiró este salmo? Siendo azotado por los malos. Y siendo azotado fue que él comprendió, no importa que me sigan azotando, ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti, Señor? Pero la roca y la fuerza de mi corazón eres tú. Entiende que Dios no... ¿Cuál era el deseo de él? Pues que se acabara el látigo. Pero él que comprendió que Dios también lo desea, pero no es el momento. Dios ya traerá su momento. Por eso, ¿nos cuesta trabajo entender eso, mis amados? ¿Sí o no? Eso cuesta. Cuesta entender que el deseo de Dios no es como el nuestro. Por eso dice el versículo número 16, cuando pensé para saber, es decir, para entender, para hacerlo carne, para vivirlo, fue duro trabajo para mí. ¿Cómo dice en esa versión, Catalina? El 16. Es difícil, sí. Es difícil comprender el deseo de Dios. Pero amado, en ello hay vida. Finalmente Jesús dice, Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad del que me envió. Que vean al Hijo, crean en Él, tengan vida eterna. Y al final de los tiempos, Él los resucitará. ¿Sabe cómo es la traducción literal? Esta es la cosa que desea el que me envió. Esta es la cosa, es decir, es un objeto, es algo palpable, es algo que es de verdad, que no es imaginario. Esta es la cosa que Él desea. ¿Cuál es la cosa que Él desea? Que me vean a mí, al Hijo. Es decir, que hagamos lo que Él le dijo a Satanás. Pónganse detrás mío. Y esos son los cristianos. Los que caminamos detrás de Jesús. Los que seguimos detrás de Él. Los que vemos su espalda todos los días, porque nunca nos queremos poner por delante de Él. No es Jesús, sígueme. No es Jesús, traigo el pliego de mis deseos. Jesús, aquí estoy. Hoy cantábamos, ¿no? A tus pies arde mi corazón. Claro. Y yo espero que con este mensaje su corazón arda, por varias razones. Arda, tal vez de vergüenza, porque reconocemos que hemos puesto nuestro deseo por encima del de Dios. Arda porque hoy Dios nos desnudó y nos mostró que a veces deseamos no orar. No, no quiero orar. Y a veces somos tan arrogantes que decimos, pero es que no quiero. ¿Y qué hago? ¿Me obligo? Pues claro, oblíguese. ¿Cómo no se va a obligar a la vida? No, pero es que Dios no quiere nada obligado. Pues fuércelos a entrar. ¿Y de qué si quiere? Fuércelos a entrar, porque lo que yo añoro es la vida. Pero es que no tengo ganas. Claro, por eso, como cuando usted no tiene ganas es porque le falta algo. Usted es ese cojo, ese que está moribundo en la calle, ese ciego. Y él dijo, vayan, busquen a esos ciegos, a esos moribundos en la calle y fuércelos a entrar. Cuando usted se sienta ciego, mudo, sordo, tonto, loco ante la oración, fuércese a entrar. Esa es la vida. Esa es la vida. Que su deseo sea el deseo de Dios. Esa es la vida, mi amado. No se deje rendir por los deseos de este mundo. No se deje rendir. Y entienda que los deseos lo van a apartar a usted yendo en contra de la palabra de Dios. Recuérdela toda, no le estoy hablando solamente de la palabra gracia, sino de toda la palabra, incluso de la ley. No matarás, no mate su espíritu, busque la presencia de Dios. No robarás, no le robe la gloria a Dios. No codiciarás, no codicie la gloria de Dios, désela a Él. Amado, en amar a Dios por encima de todas las cosas está nuestro mayor deseo y el mejor. Amén. Así que todos los propósitos que usted haya puesto, en cualquier momento, téngalos, pero primero coloque. Nos tenemos que aprender este año eso. No, yo le invito, yo me lo quiero aprender. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es.
y amarás al Señor con todo tu ser, toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu corazón. A Él amarás, a Él desearás con todo tu ser. Padre, te damos un